Doctor Armando Martínez Garnica, presidente de la Academia Colombiana de Historia y de la Academia de Historia de Santander. Señores miembros de la Junta Directiva de la Academia Colombiana de Historia, presentes hoy en este acto, señores miembros de la Junta Directiva de la Academia de Historia de Santander, señores historiadores venidos de otras ciudades de Colombia que han disertado en el transcurso del día sobre el origen de sus respectivas ciudades, señores académicos, señoras y señores. La historia de Bucaramanga, podemos decir, dentro de nuestros límites históricos, es ya antigua. 400 años de fundada constituye un periodo apreciable en nuestro medio, aunque la importancia como ciudad sea relativamente reciente. Si bien es cierto, hoy celebramos con gran emoción 4 siglos de lo que se ha establecido como su fundación, mucho tiempo tuvo que transcurrir para que ese sueño de ciudad tomara cuerpo y se proyectara como una urbe de luengos alcances hasta representar el potencial que hoy puede exhibir, no solo en materia poblacional, sino en lo urbanístico, en la producción industrial y de servicios, hasta alcanzar también el merecimiento como destino turístico del país. Lo que fue esta apacible meseta, enclavada en la cordillera oriental, en el piedemonte de las faldas que con exuberante verdor se despliegan desde el páramo de Berlín, no era más que un atractivo paraje, enmarcado dentro de una planicie inclinada e irrigada por una docena de quebradas, en donde se disfrutaba un clima medio más fresco que el de la vecina y futura población de Girón, lo cual significó que se fuera convirtiendo en un atractivo para esos colindantes, pues podían encontrar un sitio de veraneo que ofrecía el frescor de su planicie. Lo mismo ocurrió con los vecinos de Pamplona, ciudad a la que pertenecía el territorio, pues las bajas temperaturas que allí se sentían con intensidad podían ser aliviadas con estancias en esta bella y acogedora meseta de los búcaros, los caracolíes y los arrapios, cuyos follajes ondeaban al ritmo de las brisas y de los cantos de las aladas cigarras. Pero lo que fue propiciando al poblado, inicialmente de indios, fue el descubrimiento de la presencia de partículas de oro en las quebradas que se descolgaban de las abruptas montañas de Pamplona y que transportaban las emisiones auríferas que provenían de las altas cimas de donde brotaba el material precioso. El brillo que se desprendía de esas arenas que resplandecían ante el imponente sol que se asomaba por la cordillera fue lo que atrajo a los indios de la zona para dedicarse a la extracción de esos residuos que irían a convertirse posteriormente en la riqueza para solventar su sustento familiar. Estos dos factores, el de la presencia de oro y el de la construcción de estancias veraniegas, fue lo que permitió la formación embrionaria de ese primerizo asentamiento, cuyo crecimiento fue lento, tal vez opacado por la influencia de 3 poblaciones que sí alcanzaron alta notoriedad: Girón, Pamplona y Ocaña. Esta es la razón por la cual desde 1622, cuando don Andrés Páez de Sotomayor y el cura doctrinero Miguel de Trujillo entregaron al oidor don Juan de Villabona Zubiarre los trabajos requeridos para el establecimiento de la zona urbana, quedando formalizada el 22 de diciembre de ese año la fundación del poblado que recibió el nombre de Bucaramanga, tal vez inspirado en el patronímico del cacique de la región, Bucarica, que ya le había dado el rótulo a una de las quebradas en donde había quedado materializada definitivamente la denominación. De ahí en adelante
viene el lento y tal vez imperceptible crecimiento del poblado que muchos años tardaría en desarrollarse, pues las ciudades preponderantes y con influencia poblacional, política y económica del oriente colombiano hasta el siglo XIX fueron Pamplona, El Socorro, Vélez, Girón y Ocaña. Debemos ubicarnos entonces en los acontecimientos de la segunda mitad del siglo XIX, cuando las circunstancias políticas del país hicieron variar su composición territorial como consecuencia de los reclamos que se presentaban en muchas regiones que demandaban más autonomía en el manejo de sus asuntos. De ahí surgió inicialmente la creación del Estado Soberano de Panamá en 1855, el Estado Soberano de Antioquia en 1856 y el Estado Soberano de Santander en 1857. Al crearse este último ente territorial, se dispuso la convocatoria de la Asamblea Constituyente del Estado, que se reunió en la ciudad de Pamplona en el año siguiente, es decir, 1858, para aprobar la respectiva Constitución y disponer las primeras normas sobre la organización del ente territorial. Uno de los aspectos neurálgicos que debía definirse era el de la fijación de la capital para este inmenso territorio que en ese momento congregaba lo que hoy son los departamentos de Santander y Norte de Santander. Desde luego, la disputa se centraba en dos municipios: Pamplona, que reclamaba mayor abolengo, concentración de autoridad e importancia política, y por otro lado El Socorro, que había desarrollado importantes adelantos industriales y ya sobrepasaba en población a la misma Pamplona. Los asambleístas vivieron intensas jornadas de debate sin acuerdo alguno, lo que hizo que surgieran otros nombres como posibles opciones, mencionándose a Vélez, Girón y Ocaña, pero tampoco fue posible conciliar este punto. Había que encontrar una fórmula salvadora so pena de fracasar el escenario constituyente. Fue así como resolvieron buscar una población que no estuviera aspirando a ser capital, que no generara recelos y que no hubiera sido objeto de posturas radicales. Surgió entonces la posibilidad de Bucaramanga, un pequeño poblado sin importancia, ubicado más o menos en el centro del territorio y cuyo señalamiento no iba a confrontar intereses. De esta manera, el 24 de noviembre de 1857 la Asamblea Legislativa dictó el respectivo decreto y de esta manera Bucaramanga surge al estrellato como el centro del poder político del nuevo Estado soberano. Allí entonces le corresponde llegar el primer presidente del Estado, nombrado también por la Asamblea Legislativa de Pamplona, el doctor Manuel Murillo Toro, personaje tolimense, surgido también como una fórmula alternativa al no lograr los asambleístas ponerse de acuerdo sobre un elemento oriundo de la región. Llega Murillo Toro a Bucaramanga y describe a sus amigos haciendo una descripción de lamento sobre lo que encontró. Un poblado lleno de carencias, que no tenía hotel, ni siquiera una pensión, y tampoco una edificación apropiada en donde fuera posible poner a funcionar las oficinas gubernamentales. Se vio obligado a implorar posada a una de las familias residentes y proceder a organizar las dependencias del gobierno en las instalaciones de la escuela pública. Este nuevo escenario le permite a Bucaramanga convertirse en el centro de atención del territorio asignado al Estado de Santander y desde luego comenzar a tener una nombradía en el contexto nacional. Pero esta preeminencia solo le duraría 4 años, pues llega a la presidencia del Estado soberano de Eustorgio Salgar y después de hacer un análisis solicita la autorización para cambiar la sede de la capital y es trasladada a El Socorro, que para ese entonces se había convertido en la capital industrial del país y a su vez alcanzaba a ser la segunda ciudad en población a nivel nacional. Bucaramanga queda nuevamente en el olvido
pero ya con un estímulo que le permite continuar su crecimiento, no solo por la explotación del oro, sino porque se comienza a incentivar el cultivo del tabaco, la fabricación de sombreros y el impulso de la actividad comercial, a la que se sumó la explotación de la quina, elemento altamente demandado en los mercados internacionales como insumo para la industria farmacéutica. Aquí encontramos las razones por las cuales le sucede algo muy excepcional e importante a la ciudad. La llegada del ciudadano alemán Geo von Lengerke, que se había visto forzado a huir de su país por problemas personales, pero a quien le asistía una sólida formación acompañada de un talento insuperable para el emprendimiento comercial y para la visión de desarrollo. Lengerke llega atraído por la quina y el oro y se dedica a esas actividades que después complementa con el comercio y más adelante por sus actividades en el Magdalena Medio, de donde extraía la quina y establece sus fincas de explotación agrícola y ganadera, pero también por sus conexiones con la sede del Poder Ejecutivo, que era el Socorro, y piensa en que la región hay que intercomunicarla, no solo entre sus municipios actuales, sino que había que llevarla hasta el río Magdalena, arteria fluvial llamada a ser el motor del desarrollo de la región. De esta manera, incursiona también en la construcción de caminos al lado de otros dos grandes del desarrollo de ese entonces, don José María Durán y don Antonio McCormick. Para poder acometer todos estos frentes, siente la necesidad de traer al país a otros ciudadanos alemanes, seleccionados entre sus amistades y entre sus propios familiares. De esta manera, comenzaron a vincularse a Bucaramanga muchos apellidos germanos que fueron conformando una colonia importante que llegó a ameritar el establecimiento de un consulado de esa nación en la ciudad, y de esta manera se percibían vientos de progreso, pues esos migrantes comenzaron a demandar bienes y servicios que obligaron al establecimiento de nuevas casas comerciales y a desarrollarse una vida social impregnada por costumbres europeas y que se reflejaba en la comida, en el vestido, en los eventos sociales y en el refinamiento que fueron adquiriendo las construcciones residenciales, en donde la ciudad no solo estaba en capacidad de exhibir una buena acumulación de capital, sino que su actividad fue adquiriendo visos de un gran movimiento al que se incorporaba el talento venido de ultramar, pues Lengerke no incorporó necesitados y menesterosos, sino sus conocidos en un mundo al que él estaba vinculado y al que acompañaba unas condiciones de vida altas y desde todo punto de vista apreciables. Otro factor importante que llegó a suceder estuvo representado en la vinculación a Bucaramanga del cura Francisco Romero, a quien la diócesis de Pamplona le asignó la parroquia de San Laureano. Este sacerdote se había especializado en el cultivo del café y de inmediato comenzó a convencer a los hacendados de la región para que sembraran el grano y para formar empresas que pudieran estimular su consumo interno y además elevar la producción para llevarla a los mercados internacionales. Se sumó un asunto que parecía arbitrario e indebido, como fue el de colocar penitencias a los feligreses pecadores, representadas no en rezos y meditaciones de arrepentimiento, sino en la siembra de determinadas matas de café, de acuerdo a como fuera la gravedad de los pecados confesados. La pretensión para la purificación de las almas llevó a todos aquellos que tenían uso de razón a encontrar un posible camino de salvación que a su vez generó un impulso económico para la región de inocultable importancia. Mientras tanto, la política del país se agitaba de manera tormentosa por la pugnacidad cada vez más beligerante que ostentaban las fuerzas radicales en el poder, frente a las que prometían la regeneración y que se encontraban al margen del gobierno, lo que desató guerras civiles y enfrentamientos sangrientos a lo largo y ancho del país. Estas circunstancias le significaron el ascenso al poder
del gobierno central del curtido político cartagenero Rafael Núñez, quien habiendo pertenecido al radicalismo liberal, ahora posaba al lado de los conservadores y a nombre de ese partido emprendía un gobierno que cambiaba sustancialmente las estructuras del modelo institucional, pasando del federalismo al centralismo. Los nuevos dueños del poder querían una venganza para los radicales y resolvieron emprenderla contra la sede de su activismo, que lo fue, sin duda, el Socorro. De esta manera, al establecerse la división territorial en departamentos, quedaban abolidos los estados soberanos y aquí se aprovechó la oportunidad para despojar al Socorro de su condición de capital y de esta manera se señala nuevamente a Bucaramanga para fijar la sede del poder político de la región, labor que se recomienda al distinguido ciudadano, el doctor y general Alejandro Peña Solano, oriundo de Boyacá. Este es el hecho que consolida a la región y que le brinda los elementos para comenzar una nueva era que se ve favorecida por ser en cierta forma el centro de la región a donde se irradiaba la energía de las demás poblaciones. Pero en ese interregno de cambio de centuria, cuando el siglo XX se advertía como con una enorme expectativa, es necesario registrar dos hechos dolorosos que afectaron de manera siniestra a la población bumanguesa. Los sucesos derivados del levantamiento de los artesanos en el 7 y 8 de septiembre de 1781, en donde las revueltas produjeron crímenes atroces, de los cuales fueron víctimas principalmente los ciudadanos alemanes, afectando de esta manera la vida ciudadana, comercial e industrial de la región, y dejando un ambiente luctuoso del cual la ciudad duró mucho tiempo en reponerse, siendo obligada además a rendir público desagravio a la República Alemana, izando su bandera y rindiéndole honores en el parque principal de la ciudad, teniendo como testigo a las autoridades públicas de entonces. Y el segundo episodio trágico y doloroso lo constituyó la batalla de Palo Negro, librada en los terrenos aledaños a la ciudad de Bucaramanga entre el 11 y 26 de mayo de 1900, la cual fue considerada como el enfrentamiento más cruel de las guerras civiles colombianas y el que más muertos produjo cuando liberales y conservadores se fueron a las armas para determinar su supremacía política. Como la frase de Churchill, este acontecimiento produjo sangre, sudor y lágrimas, y el daño ocasionado fue del más horroroso y repugnante impacto en lo que se consideraba una urbe floreciente. Pasadas estas aciagas, lamentables y dolorosas páginas, la ciudad aborda el nuevo siglo con una firme decisión de imponerse sobre el dolor y asumir los retos que se le imponían, no solo como capital de un importante departamento cuyos contornos componían buena parte del oriente colombiano y se extendían hasta tocar los límites de la hermana República de Venezuela. Los desarrollos urbanos no se hicieron esperar y Bucaramanga comienza a experimentar un crecimiento en sus obras de urbanismo que se ven estimuladas por la aparición de entidades financieras que no solo captaban los ahorros del público, sino que colocaban esos capitales para estimular el sector productivo de la región. Resulta importante que en Bucaramanga se establecieran no una, sino varias entidades financieras. El Banco de Soto y el Banco Santander fueron dos muestras muy significativas de ese nuevo panorama, al cual se sumó la venida a la ciudad de un bumangués que se había preparado en París en diversas áreas del conocimiento, hijo de inmigrante francés y que se llamó don Víctor Manuel Ogliastri Figueroa. Él tuvo la pretensión de hacer de Bucaramanga una ciudad como París y comenzó a convencer a sus paisanos para fundar otro banco que se llamó el Banco de la Mutualidad, después complementado con otra entidad financiera también fundada por él y que se llamó el Banco Hipotecario de la Mutualidad.
Desde allí se comenzaron a adquirir tierras para urbanizar y llegaron a comprar las fincas aledañas al antiguo casco urbano al otro lado de la llamada Quebrada Seca. En esos inmensos lotes se proyectaron los bulevares, las rotondas, el parque de atracciones y los nuevos barrios de clase alta y media a donde comenzaron a trasladarse las familias bumanguesas atraídas por esos nuevos desarrollos urbanos. En medio de este evidente progreso, surgieron entidades como la Cámara de Comercio, el acueducto se redimensiona y lo mismo pasaba con todos los servicios públicos que se ofrecían. Lamentablemente, la crisis económica mundial vivida en los preliminares del año 30 toca la entraña de la actividad comercial de la ciudad y los bancos de don Víctor Manuel Ogliastri quiebran sin que el gobierno central hiciera realidad la presencia de las medidas de salvamento que había prometido. Vienen entonces momentos de enorme penuria para Bucaramanga, que se ve sometida a lamentables rigores económicos, en donde la ausencia de capital era notoria y las posibilidades de progreso se veían represadas, limitando de esta manera todas las actividades productivas. Pero al llegar nuevamente el cambio político en la dirección del Estado a partir de 1930, comienzan a impactar en todo el país las reformas que permitieron oxigenar las más diversas actividades, las más diversas modalidades de la actividad nacional, lo que se traduce nuevamente en el impulso del desarrollo y en la llegada de oportunidades de progreso. Bucaramanga va consolidando su economía con el estímulo industrial a través de la fabricación de cigarros y cigarrillos, de confecciones, de metalmecánica, de calzado y otras, y la fundación de la Universidad Industrial de Santander en el año de 1944, en donde se aborda la educación superior de alta calidad con profesores traídos de distintas partes del país y del exterior, permite que la formación de profesionales en las más diversas ramas de la ingeniería eleve el talento humano de la región, que se ve atraído por el impulso de todas las actividades productivas. La puesta en marcha de la UIS se constituyó en el principal motor del desarrollo de la región. Toda esta actividad nueva estimula la migración de la ciudad, la migración hacia la ciudad en busca de oportunidades, lo que hace necesario el impulso del crecimiento de la oferta de servicios públicos, comenzando por el de vivienda. Aquí es cuando aparece otro de los grandes transformadores de la ciudad, don Armando Puyana Puyana, que con su empresa Urbanas acumula un apreciable capital que es invertido en terrenos con destino a su urbanización y aprovecha también las propiedades de la familia en la cabecera del llano, en donde rápidamente los potreros de esa enorme extensión se van convirtiendo en nuevos barrios y más adelante también en centros de comercio. Los desarrollos urbanos de don Víctor Manuel Ogliastri y de don Armando Puyana en el siglo XX tuvieron como impacto que la meseta en donde estaba ubicada se copara y que los nuevos desarrollos urbanos buscaran los terrenos de las poblaciones aledañas, es decir, Girón, Floridablanca y Piedecuesta, consolidándose a su vez el área metropolitana y estructurándose las bases para la formación de una gran ciudad. Don Armando Puyana, con la creatividad y el empuje que le asistían, tuvo la buena idea de diseñar un segundo piso para la ciudad, en la denominada meseta de Rutoque, en donde ya se aprecia un enorme desarrollo que ya casi copa también esas áreas disponibles, lo que ha obligado a los urbanizadores de hoy a pensar en un tercer piso para la ciudad, que ya se contempla y se afianza en la mesa de los santos. Hoy esta ciudad está sedienta de nuevos desarrollos, pues el crecimiento ha estado por encima de las expectativas, ya que la oferta de servicios esenciales ha crecido de manera importante y en los actuales momentos los altos estándares en materia de educación y salud atraen a familias de otras ciudades e incluso de otros departamentos que hallan en esta urbe un ambiente propicio y lleno de oportunidades para abordar el camino del futuro. Mucho podríamos decir
de lo que ha sido el significado de los 400 años de existencia de esta importante ciudad, que ha logrado evolucionar de tal manera hasta convertirse en la quinta más importante del país gracias a sus importantes ejecutorias registradas. Un enorme compromiso tiene por delante las nuevas generaciones para actuar de acuerdo con los requerimientos que se advierten y para no estar en inferioridad de condiciones al trabajo que supieron desplegar los grandes protagonistas de estos desarrollos. 400 años de historia nos deben significar mucho. Aprendimos a conocer lo que hemos sido y aprendamos a conocer lo que hemos sido y conocer y aprendamos también a diseñar el futuro que nos aguarda. No podríamos pasar por alto en esta celebración lo que ha sido la voz de los grandes bardos que le han cantado a la ciudad con sus mejores versos. Carlos Torres Durán la describió así: ciudad de las cigarras y el sol, ciudad sultana. Yo te amo con la misma pasión que a una mujer, porque eres bella y sana, porque en ti la vida sabe cantar y arder. Aurelio Martínez Mutis, el laureado poeta, la honró en la siguiente forma: haz, ciudad de los búcaros querida, con amor santo de filial ternura, que se abra un hoyo en tu heredad florida, cuando vayan a hacer mi sepultura. Y así, tras las jornadas fatigosas, quiero rendirlo en holocausto, quiero dártelo todo, convertido en rosas. Y Rafael Ortiz González la versificó así: Bucaramanga es un faro de encender mujeres bellas. La luz que incendia su cielo bajó cantando a la tierra y se subió en largos ritmos al cuerpo de las doncellas. La brava ciudad dormida de su sueño despierta y grita sobre sus torres un viento de águilas nuevas. En otra de sus evocaciones a la ciudad, cuando terminaba de hacer las descripciones de su vida en ella, exclamó: por eso hoy bien puedo decir, pasa de largo, mi señora muerte, porque hoy no tengo tiempo de morir. Bucaramanga, 400 años. He aquí un testimonio que en esta fecha dejamos con hondo sentimiento por todo lo que ha representado y por todo lo que la hemos vivido. Muchas gracias.